La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy lunes 23 de octubre, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Pocas cosas provocan tanta división en las familias, tanto resentimiento y enemistad entre hermanos, y saca a relucir tanto egoísmo y mezquindad como el tema de las herencias. A la pregunta de cómo debería repartirse una herencia, la respuesta lógica es: como sea justo. Pero lo difícil es ponerse de acuerdo en lo que cada uno entiende por justo. ¿Es justo que una herencia se reparta por partes iguales a todos? Sí, pero también suena justo que se favorezca más al que tiene menos. Pero el que tiene más dirá que no es justo, porque quizá a él le tocó invertirle más. ¿O es más justo que le toque más al que más presente estuvo en la enfermedad de los papás? Dirán que sí, pero lo justo sería respetar la voluntad expresada en el testamento. Pero no le va a parecer justo al que dicha voluntad no le favorece, o si uno influyó para que esa voluntad le favoreciera más, desfavoreciendo a otros. ¿Quién tiene más derecho? ¿El que menos tiene? ¿El que más necesita? ¿El que más le puso? ¿Al que le prometieron? ¿Al que no tomaron en cuenta? ¿Al que llegó primero? ¿Al que quiso más? Me queda claro que sin duda, aquel hijo que heredó lo mejor de sus padres es el que menos se pelea por las herencias. El que más amó, el que más gozó de su compañía, el que más les aprendió su sabiduría, ese va a ser el menos interesado en disputarse propiedades, porque considera que lo que recibió de ellos fue lo invaluable. Fue el que se quedó con la mejor parte y nadie se la quitará. Y el que más pelea, generalmente no es el que se merece más, sino el que más avaricia tiene. Y cuando hay avaricia, suele ser proporcional que a mayor riqueza en bienes materiales, mayor su pobreza en los valores del espíritu. Y parece que ese tema de las herencias se va a poner peor en el futuro, pues dicen analistas que esta es la generación que nunca va a tener casa propia. Nuestros padres y abuelos vivieron en un tiempo donde los terrenos eran bajos y pudieron forjar un patrimonio, claro, trabajando duro, pero muchos de ellos a sus 30 años ya tenían 4 hijos y casa propia. Los jóvenes de ahora, en cambio, a sus más de 30 siguen viviendo en la casa de sus padres
Y en las condiciones actuales, el aspirar a tener casa propia es un sueño casi imposible, por lo que su única esperanza será que su abuelita o su madre les herede la casa, o se verán condenados a rentar o a endeudarse de por vida. Afanados como buitres en heredar sus bienes, pero ¿heredarán acaso sus valores, su carácter, su fe? Esas cosas que a ellos les hicieron construir un patrimonio en la tierra, pero sobre todo un lugar en la vida eterna. Si tú eres de los que te atienes a que te van a heredar una propiedad, yo diría que mejor no esperes nada, para que si algo llega, por mínimo que sea, ya sea ganancia. Mejor ve abonando tu propio hogar, poco a poco, pero sobre todo, ve abonándole a aquello que te hace rico de lo que valen. Los que pueden darse el lujo de invertir, discuten si es mejor invertir en acciones, en CETES, en bienes raíces o en criptomonedas. Pero no te olvides de invertir en amistad, en confianza, en caridad, en oración, en obras de misericordia, en apostolado y en todas aquellas cosas que te permitirán acceder a esa herencia eterna que tu Padre Dios te tiene preparada en el cielo. Que tengas un día lleno de bendiciones.